¿Alguna vez has sentido el dolor punzante de ser rechazado, ignorado o menospreciado precisamente por aquellos que deberían amarte incondicionalmente? Tu propia familia. Esa sensación de no pertenecer, de ser un extraño dentro de tu propio hogar, es una de las heridas más profundas que un alma puede cargar. Quiero que sepas que esa herida, que parece una señal de fracaso o un castigo, puede ser en realidad la mano soberana de Dios actuando en secreto para protegerte y prepararte para un destino mayor. Existe un propósito divino, incluso en el rechazo familiar más doloroso. Y entender esto es la clave para transformar tu herida en un testimonio de poder. En este video, vamos a desentrañar por qué Dios, en su infinita sabiduría, muchas veces usa el distanciamiento y el rechazo familiar como una estrategia divina para pulirte, redirigirte y colocarte en el centro de su voluntad. La promesa es que, al final de este viaje, no solo entenderás el porqué detrás de tu dolor, sino que también recibirás las herramientas espirituales para sanar y abrazar los nuevos comienzos que Él ha preparado. Si buscas crecer en sabiduría bíblica y entender los caminos de Jesucristo de una forma profunda, deja ya tu like y suscríbete al canal. Y para saber que estás conmigo en este viaje, comenta aquí abajo: mi destino está en las manos de Dios. Vamos juntos. El rechazo familiar es un dolor que desafía la lógica del corazón. Es un duelo que se vive con personas que aún están vivas, una ausencia que se hace presente todos los días. El silencio que grita, las críticas que hieren, la indiferencia que congela el alma, todo esto genera una pregunta que resuena en lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Esta búsqueda de respuestas puede llevarnos a un laberinto de culpa y amargura, donde comenzamos a creer que tal vez el problema está en nosotros, que no somos dignos de amor o aceptación. Es una trampa sutil, pero peligrosa, que puede paralizar nuestra fe y debilitar nuestra identidad en Cristo. Es fundamental entender que, aunque el dolor es real y legítimo, la interpretación que le damos puede aprisionarnos o liberarnos. La primera reacción humana es internalizar el rechazo como un veredicto sobre nuestro valor, pero la perspectiva de Dios es radicalmente diferente. Donde vemos abandono, Él puede estar viendo protección. Donde sentimos un final, Él puede estar planeando un nuevo comienzo. La verdad es que tu valor no está definido por la opinión de nadie, ni siquiera la de tu familia. Tu valor fue establecido en la cruz y es inmutable. La confianza en Dios comienza cuando dejamos de hacer preguntas basadas en nuestro dolor y empezamos a buscar las respuestas que vienen de su soberanía. La Biblia no ignora este dolor. Al contrario, nos muestra que Dios se acerca justamente cuando nos sentimos más quebrantados. El Salmo 34, versículo 18, nos asegura: cercano está el Señor a los que tienen el corazón quebrantado, y salva a los de espíritu oprimido. Date cuenta de la belleza de esto. En el preciso momento en que te sientes más solo y rechazado, Dios está más cerca. Él no es un espectador distante de tu sufrimiento. Es el Padre que recoge cada lágrima y transforma el quebrantamiento en fortaleza. Tu dolor no es una señal de su ausencia, sino una invitación a experimentar su presencia de una forma más íntima y poderosa. Por lo tanto, el primer paso para la sanación no es tener todas las respuestas, sino cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué no me aman?, comienza a preguntar: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Este simple cambio de perspectiva abre la puerta para que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestro corazón. Nos saca del banco de las víctimas y nos pone en la posición de aprendices. El viaje de sanación del rechazo familiar comienza con la decisión de confiar en que, incluso en el valle de la sombra, el buen pastor está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Esa confianza es lo que nos permite ver más allá de la herida inmediata y comenzar a percibir el cuadro general que Dios está pintando. El rechazo, por más doloroso que sea, puede ser el cincel que Dios usa para esculpir la obra de arte que planeó para tu vida. Pero, ¿y si este dolor
no es el final de la historia, sino el prefacio de un capítulo grandioso. Es aquí donde comenzamos a entender el propósito oculto detrás del sufrimiento, un plan que va mucho más allá de nuestra comprensión. Imagina a un jardinero experto que para asegurarse de que un árbol dé los mejores frutos, necesita podar algunas ramas. Para el árbol, la poda puede parecer un acto de violencia, una pérdida sin sentido. Pero el jardinero sabe que, al quitar lo superfluo o lo enfermo, está concentrando la fuerza de la planta en lo que realmente importa, preparándola para una cosecha abundante. De la misma manera, Dios, el jardinero divino, a veces permite la poda de relaciones en nuestra vida, incluyendo las familiares, para proteger nuestro destino y asegurar nuestro crecimiento espiritual. El rechazo, desde esta óptica, deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta de preparación. La historia de José en el Antiguo Testamento es el ejemplo más claro de este principio. Él era el hijo amado, con sueños grandiosos dados por Dios. Pero fueron sus propios hermanos quienes, movidos por la envidia, lo rechazaron de la forma más cruel. Lo arrojaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. Desde el punto de vista humano, era el fin. Abandono, traición, injusticia. José tenía todos los motivos para hundirse en la amargura y cuestionar a Dios. Sin embargo, lo que parecía ser su mayor fracaso era, en realidad, el vehículo que Dios estaba usando para llevarlo a su destino: el gobierno de Egipto. El rechazo de su familia fue el camino inesperado para el cumplimiento de la promesa. Años más tarde, al reencontrarse con sus hermanos, José revela haber entendido este propósito oculto. En Génesis 50, versículo 20 les dice: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para hacer lo que hoy vemos, mantener con vida a mucha gente». Esta es una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. José no negó el mal que le hicieron, pero vio la mano soberana de Dios transformando la maldición en bendición. El rechazo que debía destruirlo fue lo que lo posicionó para salvar naciones, incluyendo a la misma familia que lo desechó. Esta es una verdad que necesitamos aplicar en nuestra vida. Muchas veces, los lazos familiares, por más que los amemos, pueden atarnos a un ambiente de incredulidad, crítica y limitación que impide que nuestro llamado florezca. Dios, que ve el futuro, sabe que para que te conviertas en quien Él te creó para ser, necesitas un nuevo entorno. El distanciamiento, aunque doloroso, puede ser la protección divina contra una mentalidad que te haría pequeño, contra palabras que matarían tus sueños y contra influencias que te desviarían del camino. La confianza en Dios nos lleva a creer que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando el proceso no tiene sentido. Tu crecimiento espiritual puede ser una amenaza para aquellos que están acostumbrados a tu versión antigua. Cuando decides vivir en fe, buscar la santidad y seguir el propósito de Dios, naturalmente te destacas. Esa luz puede incomodar a quien prefiere la oscuridad. El rechazo, en ese caso, no es sobre ti, sino sobre la obra que Dios está haciendo en ti. La historia de José es poderosa, pero no fue el único. El propio Hijo de Dios enfrentó este mismo dolor, enseñándonos una lección aún más profunda sobre la autoridad espiritual. Si hubo alguien que experimentó el rechazo de forma profunda e inmerecida, fue Jesucristo. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y el epicentro de ese rechazo ocurrió en su propia ciudad, Nazaret. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, narra que Jesús regresó a su tierra y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba asombrada, pero en lugar de creer, comenzaron a cuestionar: ¿de dónde saca estas cosas? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? La familiaridad que tenían con él los cegó ante la divinidad que estaba frente a ellos. Solo podían ver al niño que creció en sus calles, no al Mesías prometido. A causa de la incredulidad de ellos, la Biblia dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Fue en ese contexto que él pronunció la famosa frase: «No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa».
Marcos 6, versículo 4. Este pasaje es revelador. Nos enseña que la autoridad espiritual que Dios nos confiere a menudo no es reconocida por aquellos que están más cerca. Ellos están atrapados en una imagen de nuestro pasado y tienen dificultad para aceptar la transformación y la unción que Dios ha derramado sobre nuestra vida. Esta resistencia no es necesariamente por maldad, sino por una limitación humana. Para tu familia, puede que siempre seas el hijo de fulano, el hermano menor, aquel que cometió tal error en el pasado. Tienen un archivo mental sobre ti que les impide ver lo que Dios está haciendo hoy. Y esa falta de honra, como vemos en el caso de Jesús, puede limitar el fluir del poder de Dios. El rechazo, en este caso, se convierte en un mecanismo de Dios para moverte a un lugar donde tu unción será recibida, tu palabra será valorada y tu propósito podrá florecer sin las ataduras de la incredulidad. Esto nos lleva a una reflexión poderosa. ¿Acaso el ambiente en el que estamos nos permite operar en nuestro llamado? A veces, el amor y el cuidado excesivo de la familia pueden convertirse en cadenas que nos impiden dar los pasos de fe que Dios nos pide. Pueden aconsejarnos tener cuidado, no soñar tan alto, ser realista, cuando Dios nos está llamando a lo sobrenatural. Es por eso que el distanciamiento puede ser un acto de obediencia, una forma de honrar la voz de Dios por encima de las voces del miedo y la duda que nos rodean. Piensa en C.S. Lewis, autor de Las Crónicas de Narnia. Él encontró su mayor crecimiento intelectual y espiritual no en su entorno familiar, sino en los debates con amigos como Tolkien en el grupo The Inklings. Necesitó un nuevo círculo para expandir sus ideas y fortalecer su fe. El ejemplo de Cristo nos libera de la necesidad de aprobación familiar para cumplir nuestro propósito. Si hasta el Hijo de Dios fue menospreciado en casa, ¿por qué sería diferente con nosotros? Esta necesidad de distanciamiento no es solo para que otros crean, sino para que nosotros mismos podamos crecer sin las ataduras del pasado. Es una separación necesaria, donde el llamado del Espíritu trasciende los lazos de sangre. El camino de la fe a menudo exige un acto de separación, no por falta de amor, sino por un exceso de obediencia. La primera gran historia de fe en la Biblia comienza exactamente con esta orden. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Para que Abraham se convirtiera en Abraham, el padre de naciones, primero tuvo que dejar atrás todo lo que era familiar, seguro y conocido. La bendición estaba condicionada a su disposición de separarse. El llamado de Dios era más grande que los lazos de sangre. Esta orden puede parecer dura, pero revela un principio espiritual profundo. El ambiente en el que estamos o nos impulsa o nos limita. La familia de Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría. Para que Dios pudiera construir una nación monoteísta, necesitaba sacar a su elegido de esa fuente de contaminación espiritual. Quedarse allí habría significado diluir el propósito, comprometer el pacto. La separación no fue un castigo, fue una cuarentena espiritual para proteger la semilla de la promesa. ¿Cuántas veces Dios nos llama a alejarnos de ambientes familiares que, incluso sin darnos cuenta, contaminan nuestra fe con pesimismo, chismes, incredulidad o valores mundanos? La lealtad a la familia es una virtud, pero cuando entra en conflicto con la lealtad a Dios, la elección se vuelve clara. Jesús fue radical sobre esto en Lucas 14, versículo 26, al decir que quien no aborreciera a padre, madre y parientes no podía ser su discípulo. La palabra aborrecer aquí no significa odiar, sino amar menos en comparación. Nuestra lealtad primaria, nuestro amor más grande, debe ser siempre hacia Dios y su llamado. Esto significa que habrá momentos en los que tendremos que tomar decisiones que nuestra familia no entenderá o no aprobará, porque estamos siguiendo una brújula que ellos no pueden ver. Esta separación puede ser física, como la de Abraham,
Pero muchas veces es emocional y espiritual. Significa crear límites saludables. Significa no permitir que la negatividad de ellos se convierta en tu realidad. Significa dejar de buscar en ellos la validación que solo Dios puede dar. Es un proceso de destete emocional, donde aprendes a nutrirte directamente de la palabra de Dios y de la comunión con el Espíritu Santo, en lugar de depender de la aprobación humana. Esta es una señal de madurez en la fe, un paso esencial para quien quiere vivir un gran destino. Por lo tanto, si sientes que tu ambiente familiar está sofocando tu crecimiento espiritual, entiende que el distanciamiento puede ser la respuesta de Dios. Es un acto de valentía y fe de decir, amo a mi familia, pero amo aún más al Dios que me llamó. Es en ese espacio creado por la separación que Dios tiene la libertad para construir algo nuevo, para moldearnos y prepararnos. Es como un escultor que aísla el bloque de mármol para poder trabajar en él sin interferencias. Y muchas veces es en ese preciso momento de aparente soledad que Dios revela la unción que ha puesto sobre nosotros, una unción que incomoda a quien solo puede ver nuestro exterior. La historia de la unción de David es una clase magistral sobre cómo la evaluación de Dios y la evaluación humana pueden ser completamente opuestas, especialmente dentro de la familia. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel, todos los hijos mayores, fuertes y de buena apariencia, fueron presentados. Eliab, el primogénito, era tan imponente que el propio Samuel pensó, de cierto delante del Señor está su ungido. Pero Dios lo corrigió de inmediato, con una de las lecciones más importantes de la Biblia. El Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Mientras todos los hermanos calificados desfilaban ante el profeta, ¿dónde estaba David? Ni siquiera fue llamado a la ceremonia. Estaba en el campo, cuidando las ovejas, olvidado y desconsiderado por su propio padre. Para la familia él era el menor, el insignificante, aquel cuyo trabajo era sucio y sin importancia. El rechazo aquí no fue explícito como el de José, sino un rechazo por omisión, una anulación sutil de su valor. Era invisible dentro de su propia casa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Presentes físicamente, pero ausentes en la consideración y el respeto de aquellos que amamos. Fue necesario que el profeta preguntara, ¿son estos todos los muchachos? Solo entonces Isaí se acordó, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y cuando David, el olvidado, el rubio de hermosos ojos, entró, el Señor dijo, levántate y úngelo porque este es. La unción de Dios no depende de la aprobación de tu familia. El llamado de Dios no necesita la validación de tu padre o de tu madre. Dios elige y capacita a aquellos que el mundo, y a veces la propia familia, descarta. Tu unción puede ser exactamente el motivo por el cual te sientes como un extraño en el nido. Una unción divina genera incomodidad en ambientes donde reina la mediocridad y la conformidad. Tu deseo por más de Dios, tu disciplina espiritual, tu negativa a participar en conversaciones negativas, todo esto puede generar celos, envidia o incomprensión. Tu luz expone la oscuridad a su alrededor, y eso molesta. El rechazo que sufres puede ser una reacción directa a la presencia de Dios en tu vida. No te están rechazando a ti, están rechazando la unción que te hace diferente. Ellos te ven como el pastor de ovejas, pero Dios te ve como el Rey de Israel. Entender esto es liberador. Deja de intentar encajar en un molde que Dios ya rompió. Deja de buscar un lugar en una mesa de la cual Dios ya te ha removido. Tu valor no está en la opinión de ellos, sino en la elección de Él. Mientras eras olvidado por los hombres en el campo, estabas siendo observado y aprobado por Dios. Fue en el campo de la soledad y del anonimato que Él forjó el corazón del rey más grande de Israel. Si te sientes como David hoy, sabe que el campo del olvido es muchas veces el campo de entrenamiento de Dios,
y es allí donde Él te prepara para un nuevo tipo de familia. Una de las promesas más consoladoras de Jesús para aquellos que enfrentan el rechazo familiar se encuentra en Marcos 10, versículos 29 y 30. Él dice que todo aquel que deje casa, hermanos, hermanas, madre o padre por amor a Él y al Evangelio, recibirá 100 veces más ya en esta vida. Más casas, hermanos, hermanas y madres. Jesús no estaba prometiendo una multiplicación literal de parientes, sino revelando un principio poderoso. Cuando los lazos de sangre nos fallan, Dios nos inserta en una nueva familia, la familia espiritual. Él nos da lazos divinos, forjados no por el ADN, sino por el Espíritu. Esta nueva familia es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Son aquellas personas que Dios pone en nuestro camino que comparten la misma fe, los mismos valores y el mismo propósito. Son los hermanos y hermanas que nos alientan cuando estamos débiles, que oran por nosotros en las dificultades y que celebran nuestras victorias como si fueran las suyas. Para muchos, un amigo en Cristo se vuelve más hermano que el hermano de sangre. Un mentor en la fe se vuelve más padre que el padre biológico. Dios, en su infinita gracia, nunca nos deja huérfanos. Él siempre provee comunidad para aquellos que lo buscan. El rechazo de la familia de origen, por lo tanto, puede ser el catalizador que nos empuja hacia esa nueva familia espiritual. Mientras estamos cómodos y buscando aceptación en el lugar equivocado, podemos descuidar las relaciones divinas que Dios quiere construir para nosotros. El dolor del distanciamiento nos obliga a buscar refugio, y es en esa búsqueda que encontramos los verdaderos lazos que nos edificarán. Como leemos en Proverbios 18, versículo 24, «Hay amigo más unido que un hermano». Dios se especializa en crear esas conexiones divinas que nos sanan y nos impulsan. La propia definición de familia es redefinida por Jesús. En una ocasión, cuando su madre y sus hermanos lo buscaban, Él preguntó, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?» Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre». Mateo 12, versículos 48 al 50. Para Jesús, la verdadera familia se define por la obediencia a Dios, no por el linaje. El pacto espiritual trasciende el pacto de sangre. Esto no anula la importancia de la familia biológica, sino que la pone en su debida perspectiva. Si estás pasando por un tiempo de soledad a causa del rechazo familiar, comienza a orar para que Dios te revele a tu familia espiritual. Pídele que traiga a personas alineadas con su propósito a tu vida. Invierte tiempo en tu iglesia local, participa en un grupo pequeño, sirve en un ministerio. Es en el servicio y en la comunión que estos lazos se crean. La cura para el rechazo no es el aislamiento, sino la inmersión en una comunidad de fe que te vea como Dios te ve, un hijo amado, con un propósito y un destino. Y el primer paso para vivir plenamente en estas nuevas relaciones es recorrer el camino de la sanación interior. Llegamos al punto más práctico y quizás el más desafiante de todos, el camino de la sanación. Entender el propósito de Dios en el rechazo es el primer paso, pero para que la herida se transforme en una cicatriz de testimonio, es necesario caminar activamente hacia la restauración. Y este viaje se apoya en 3 pilares fundamentales: el perdón, la confianza y la decisión de abrazar lo nuevo. El primer pilar, el perdón, es el más difícil, pero no es negociable. Perdonar a quienes nos han herido no es un sentimiento, es una decisión. No significa decir que lo que hicieron estuvo bien, sino liberarnos a nosotros mismos del veneno de la amargura. La falta de perdón es como tomar un veneno esperando que la otra persona muera. Nos mantiene encadenados al pasado, dándoles a aquellos que nos rechazaron el poder de seguir hiriéndonos todos los días. El perdón corta esas cadenas. Como José, que perdonó a sus hermanos, o como Jesús en la cruz, que dijo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», estamos llamados a liberar la deuda. Lo hacemos no porque ellos lo merezcan, sino porque nosotros merecemos paz.
El perdón es la limpieza que hacemos en nuestro corazón para que Dios tenga espacio para depositar sus bendiciones. El segundo pilar es la confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. Confiar en que Él es bueno y que sus planes para nosotros son de paz y no de mal. Jeremías 29, versículo 11. Confiar es descansar en la certeza de que, aunque el mundo esté de cabeza, Dios está en control. Es mirar el dolor del rechazo y, en lugar de enfocarse en la herida, enfocarse en el Dios que es poderoso para sanar. La confianza nos hace dejar de luchar contra el proceso y comenzar a cooperar con él, sabiendo que cada lágrima está siendo usada para regar las semillas de nuestro futuro. Libros como Mero Cristianismo, de C.S. Lewis, nos ayudan a construir una base lógica para esta confianza en Dios. Finalmente, el tercer pilar es la valentía de abrazar lo nuevo. Dios no nos quita algo sin tener algo mejor para darnos a cambio. El rechazo puede haber cerrado la puerta de la casa de tu infancia, pero Dios está abriendo las puertas de una ciudad celestial. Te está dando una nueva familia, nuevos sueños y una nueva identidad. Para recibir esto, necesitas soltar el pasado. Deja de mirar hacia atrás como la mujer de Lot y fija tus ojos en el futuro que Dios tiene para ti. Involúcrate con tu nueva familia espiritual. Invierte en los dones que Dios te ha dado y camina con audacia hacia tu llamado. Este viaje de sanación no es instantáneo, es un proceso. Habrá días buenos y días difíciles, pero con cada paso de obediencia, cada acto de perdón, cada momento de confianza, cada decisión de abrazar lo nuevo, te vuelves más fuerte, más resiliente y más parecido a Cristo. El rechazo que debía destruirte se convierte en el escalón para tu exaltación. El dolor que debía paralizarte se convierte en el combustible para tu propósito. Y al final mirarás hacia atrás y dirás como José: ellos intentaron el mal, pero Dios lo transformó todo en bien. El viaje a través del rechazo familiar es, sin duda, uno de los desiertos más áridos que una persona puede atravesar. Pero como hemos visto hoy, incluso en el desierto, Dios provee el maná y hace brotar agua de la roca. El dolor que sientes no es una señal del abandono de Dios, sino que puede ser la señal más clara de que Él te está moviendo, te está protegiendo y te está preparando para un destino que es demasiado grande para el ambiente en el que estabas. El rechazo no es el final de tu historia, es la reescritura divina de tu guión, poniéndote como protagonista de un plan mucho más grande. Ahora, el conocimiento debe convertirse en acción. No permitas que la amargura eche raíces en tu corazón. Elige perdonar. Decide confiar. Atrévete a abrazar los nuevos comienzos y la nueva familia que Dios te está dando. ¿Estás listo para soltar el peso del pasado y tomar el cetro de tu futuro? ¿Estás dispuesto a creer que los planes de Dios para tu vida son infinitamente mejores que los recuerdos que te atan? Tu respuesta a estas preguntas definirá los próximos capítulos de tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, continúa este viaje de crecimiento con nosotros. Mira otros videos de nuestro canal, donde profundizamos aún más en la sabiduría bíblica para la vida diaria. Cada video es una herramienta para fortalecer tu fe y acercarte a Jesucristo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa las notificaciones. No te pierdas ningún contenido que pueda ser la respuesta de Dios a tu oración. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente, hoy y siempre.